Buenas tardes a todos. Mientras damos acceso a los asistentes que están ingresando a la sala, les comento que en este momento inicia la grabación y lo que están viendo ustedes en su pantalla es nuestro aviso de privacidad. En un momento comenzamos. Muchas gracias por su asistencia. Muy bien, pues vamos a comenzar, si les parece bien. Muy buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida a esta 10ª sesión del programa de capacitaciones del Sistema Innova UNAM para Emprendedores 2021. En esta ocasión, estamos muy contentos de presentarles esta conferencia en donde revisaremos algunos de los aspectos más relevantes del neuromarketing. La charla del día de hoy será impartida por el maestro Luis Fernando Cuevas Remigio. Me presento con ustedes. Yo soy la maestra Jessica González Ceja, coordinadora del Sistema de Incubadoras de Empresas Innova UNAM. Este evento, como en las demás ocasiones, se lleva a cabo de manera conjunta entre la coordinación y las unidades de incubación que forman parte del Sistema Innova UNAM. Para esta charla tenemos el apoyo del maestro Cristian González Cepeda, que es el gerente de la unidad de incubación de la Facultad de Contaduría y Administración, con quien hemos coordinado esta conferencia y a quien agradezco su gentileza y apoyo para llevar a cabo este evento. Y bueno, pues Cristian, bienvenido Luis Fernando. Cedo la palabra a Cristian para que nos presente a nuestro invitado del día de hoy. Gracias, maestra Jessica. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Luis, muy buenas tardes. Un gusto verte. Y pues también agradecerte el apoyo para esta conferencia dirigida a la comunidad emprendedora de nuestra universidad y público en general. Pues creo que les ayudará bastante para reforzar algunos aspectos importantes referentes a las estrategias del marketing, y qué mejor que contar con tu experiencia, contar con tu conocimiento para que con esto que también has desarrollado a través de una estrategia de negocios que bien comenzaste también en Innova UNAM, pues ahora puedas compartirnos este conocimiento. Entonces, tengo el gusto de presentarte, Luis. Voy a leer un poquito tu currículum para que las personas que se conectan vean un poquito tu experiencia, a qué te dedicas. Entonces, si me lo permiten, voy a comenzar a leer su currículum. Luis Fernando Cuevas Remigio es psicólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencias Cognitivas por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y candidato a doctor en Psicología Experimental por parte de la UNAM. Su trabajo de investigación se ha dirigido principalmente al estudio de procesos cognitivos complejos, razonamiento, toma de decisiones, solución de problemas y economías conductuales. Además, es asesor en neuromarketing en la parte de marketing digital y contacto comunicación. Luis, un gusto tenerte con nosotros. También comentarles a todas las personas que se conectan, Luis es un emprendedor que inició su idea de negocio también en la universidad, y estas ideas lo han llevado ahora a esta parte de expertise referente a las ciencias cognitivas. Entonces, sin más preámbulo, muchas gracias, Luis, bienvenido. Ya sabes que la UNAM es tu casa, así que adelante. Al contrario, muchísimas gracias, Cristian. Para mí es un gusto estar con ustedes porque yo formé parte del proceso de incubación en Innova UNAM, en el Senapime, entonces para mí es un gusto estar aquí compartiendo esta experiencia con ustedes. Efectivamente, vamos a empezar con este tema de neuromarketing, que es muy interesante, y además me gustaría como señalarles algunas de las características o algunas de las variaciones a este tema. Muy bien, pues vamos a empezar primero con qué es neuromarketing, y déjenme contarles rápidamente mi experiencia respecto al neuromarketing. Yo vengo de la academia, vengo también del área de investigación, doctorado en investigación, desde luego, y estos temas de neuromarketing siempre son muy polémicos, ¿no? Hay una parte polémica, entre otras razones, porque hay mucha gente que dice que hace neuromarketing y la verdad es que son charlatanes, ¿no? Cuando los ve, cuando los escucha, cuando asiste a sus conferencias o ve sus conferencias, realmente uno dice eso, está contando chismes, ¿no? No es tanto eso, ¿no? Entonces, desde la academia hay una crítica hacia el neuromarketing y hacia estas otras ramas que han surgido, como el neuroderecho, la neuroética, la neuroeducación, el neuromarketing, la neuropolítica y muchas otras cuestiones a las cuales les han puesto neuro, ¿no? Entonces en los últimos años ha habido un brote de disciplinas que pues, aparentemente no tenían nada que ver con la parte neurocientífica, con el cerebro, y de repente han surgido, y entre ellas el neuromarketing. Y desde la academia se le hace una crítica a esto, ¿no? Y se le llama como el neurocentrismo, ¿no? Y el neurocentrismo, como dice aquí la lámina, pues es la tendencia en la ciencia a creer que toda la conducta humana puede ser explicada a partir del funcionamiento del cerebro, ¿no?
Y eso tiene sus asegúnes, ¿no? Hay muchas más cosas que pueden explicar a partir del funcionamiento del cerebro. Hay investigadores, hay filósofos, hay toda una serie de personas muy reconocidas que están en contra de esta cuestión, de esta corriente del neurocentrismo, ¿no? Por ejemplo, este es un filósofo que se llama Marcus Gabriel y él dice, tiene un libro muy interesante que se llama No soy un cerebro, ¿no? Y es una crítica muy, muy interesante y muy válida, ¿no? Nosotros somos más que nuestro cerebro. Hay ciertos factores que no se pueden explicar a partir del cerebro, como por ejemplo la personalidad. La personalidad es un constructo social más que del cerebro. Entonces hay una serie de críticas verdaderamente bien interesantes. Y esa era también mi renuencia con respecto al neuromarketing, ¿no? Yo que hay mucha charlatanería al respecto. Así es que poco a poco me fui involucrando en el tema de neuromarketing y le fui dando un aspecto diferente, un aspecto más experimental, más de hacer experimentitos, de hacer otras cosas diferentes que les voy a mostrar a lo largo de esta presentación para que ustedes vean cómo es el enfoque que nosotros, mi socio en Contacto Comunicación, también hemos estado desarrollando. Sin embargo, lo que sí es posible, esa es la crítica, pero ahora lo que sí es posible dentro del neuromarketing, pues es que existen elementos básicos, neurofisiológicos, psicológicos y sociales que determinan nuestra actividad de compra y son susceptibles de ser entendidos. A pesar de esta crítica, lo que sí existe, pues son estos elementos neurofisiológicos, psicológicos, sociales y que de alguna manera influyen en las cosas que compramos y son susceptibles de ser entendidos, ¿no? Y esos son los elementos que me gustaría mostrarles a continuación. Y sobre todo son elementos que ustedes pueden aplicar casi de manera inmediata. Entonces, vamos a comenzar rápidamente con algo sobre el cerebro. No podemos venir a una conferencia sobre neuromarketing sin hablar, aunque sea de unas pinceladas sobre el cerebro, ¿no? Entonces, lo que ustedes están viendo aquí es un dibujo, es una representación esquemática de cómo se dividen el cerebro o el cerebro tiene estas 4 grandes regiones, una región frontal, una región occipital, una región temporal y una región parietal. Cada una de estas regiones tiene una función o funciones particulares, ¿no? La razón por la cual se dividió de esta manera el cerebro hace muchos años, mucho tiempo, los neuroanatomistas decidieron hacer esta división, fue porque cada una de estas áreas, cada una de estas regiones de colores que ustedes están viendo, tienen funciones particulares, ¿no? Por ejemplo, esta sección chiquita que está en la parte posterior de la cabeza, la zona occipital, una de sus funciones más importantes es el procesamiento visual. Nosotros podemos ver, gracias a que hay un área muy grande en el cerebro, que se llama región occipital, está encargada precisamente de analizar toda la información que viene de los ojos, la descompone en sus diferentes elementos. Es una cosa verdaderamente compleja que hasta el momento todavía muchos neurocientíficos pues siguen estudiando. Ver nos parece muy simple, pero ver requiere un área del cerebro muy compleja, procesos muy complejos. Hay gente que se ha ganado premios Nobel por estudiar la región occipital, etcétera, etcétera. Entonces, pues es una cuestión muy complicada. Para el caso de que estamos tratando nosotros, para el caso del neuromarketing, yo les voy a pedir particular atención a 2 regiones, a la región frontal, que podríamos ubicar aquí en la frente, y la región temporal. No es que las otras regiones no sean importantes, desde luego lo son, pero en el neuromarketing se les da una particular importancia a estas 2 regiones, a la región frontal y a la región temporal. Y son estas 2 regiones las que vamos a estar revisando rápidamente en esta presentación. Vamos a empezar con la región frontal y para eso les voy a contar una historia basada en un hecho real, y es la historia de este personaje que ustedes están viendo aquí en esta fotografía, que se llama Phineas Gage. Phineas Gage era un trabajador ferroviario de la industria de los ferrocarriles a finales del siglo XIX en Estados Unidos. Él dirigía una cuadrilla de trabajadores, él tenía que poner estos rieles y durmientes a lo largo del nuevo territorio en Estados Unidos, el que le quitaron a México, Texas, California y todo esto. Pues una de las primeras prioridades del gobierno de Estados Unidos fue comunicar esa región y fue a mandar vías férreas. Entonces, uno de esos trabajadores, de esos cientos de trabajadores, miles de trabajadores, fue Phineas. Lideraba un grupo de trabajadores, una cuadrilla de trabajadores, y colocaban estos rieles para el ferrocarril. En una ocasión, un grupo de sus trabajadores, dos de sus trabajadores, comenzaron a discutir, comenzaron a hacerse de las manos. Phineas Gage los observó, fue corriendo rápidamente a separarlos. Uno de sus trabajadores traía una barreta, sostiene en su mano izquierda Phineas Gage, la arroja, esa barreta cae en una piedra, la piedra y la barreta sacan una chispa, esa chispa cae en una carga de dinamita, la dinamita explota
explota y la barreta que tiene aquí Phineas Gage en su mano izquierda sale proyectada como si fuera un verdadero misil, y en su trayectoria se encuentra con la cabeza de Phineas Gage, ¿no? Llevaba tal velocidad, o fue de tal magnitud la explosión y llevaba tal velocidad la barreta que penetra la cara, el cráneo de Phineas Gage por la parte inferior del pómulo y entró y salió por la parte superior de la cabeza, ¿no? Muchos años después, muchos años después, los neurocientíficos hicieron, ya en el siglo XXI, hicieron una reconstrucción de su cráneo, de su accidente, y esto fue lo que encontraron, ¿no? Esta es la reconstrucción tridimensional ya en este siglo del accidente de Phineas Gage, ¿no? Y no es que se le haya quedado atorada, ¿no? Sino así fue como penetró el cráneo y el cerebro de Phineas Gage, ¿no? Ahora, accidentes ha habido mucho a lo largo de la historia y mucho más terrible, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué el accidente de este personaje, de Phineas Gage, por qué llamó tanto la atención, sobre todo a la comunidad científica, a los neurocientíficos? La razón es que Phineas Gage, en primer lugar, sobrevivió a este accidente, pero lo más sorprendente de este caso fue que después de que se recuperó, tuvo un cambio completamente de personalidad. Phineas Gage era una persona muy responsable, lo apreciaban mucho sus patrones porque hacía muy bien su trabajo, se ganaba el respeto de sus trabajadores, pero después del accidente, después de que se recuperó, se convirtió en una persona completamente infantil, decía que hablaba con los animales, se quitaba la ropa en mitad de la calle, defecaba en mitad de la calle, se volvía muy irascible, en fin, adoptó conductas muy extrañas, ¿no? Entonces, lo que concluyeron a partir de este accidente y después muchos otros accidentes de muchas otras personas a lo largo de la historia fue que la zona que se dañó Phineas Gage, que corresponde a la región frontal, está relacionada con algo que los neurocientíficos denominan funciones ejecutivas superiores, ¿no? En la región frontal, esta parte que les comenté, que es muy importante para el neuromarketing, tiene una serie de funciones, o está especializado en una serie de funciones que se llaman funciones ejecutivas superiores. ¿Qué son esas funciones? Pues son el razonamiento, toma de decisiones, la planeación, la resolución de problemas y otras funciones, ¿no? Entonces, estas funciones, digamos, se encuentran en esta región frontal, y por esa razón, cuando Phineas Gage se lesionó esta región frontal, pues cambió completamente de actitud, ¿no? Nosotros sabemos que no debemos hacer ciertas conductas, que no debemos contar chistes en un funeral porque es inapropiado, porque es inadecuado, debido a que tenemos una región frontal. Dice, eso es inadecuado, razonamiento, ¿no? Y nosotros podemos tomar decisiones respecto a qué productos comprar, cuál creemos que es el mejor precio, la mejor calidad, dado que también esta zona del cerebro se especializa en la toma de decisiones, ¿no? Nosotros podemos planificar qué acciones vamos a hacer en el futuro, qué planes tenemos, cuál es nuestro plan estratégico de ventas, etcétera, etcétera. Todo gracias a que esta región frontal se encarga de todas estas funciones ejecutivas, ¿no? Por eso se llaman funciones ejecutivas, porque nos permiten desempeñarnos, ejecutar en el día a día, ¿no? Entonces son muy importantes, y si se llegan a lesionar, pues las personas llegan a tener conductas muy erráticas, ¿no? Todos en algún momento hemos sufrido, no una lesión, desde luego, afortunadamente, pero sí pequeños momentos transitorios en los cuales podemos afectar a esta región frontal y podemos experimentar un poco lo que pasó a Phineas Gage, ¿no? Todos hemos bebido de más, bueno, no sé si todos, a lo mejor alguno no, pero mucha gente ha tomado, se ha emborrachado, se ha embriagado, y cuando se observa a las personas que se embriagan, pues empiezan a hacer cosas raras, ¿no? Empiezan a cantar, empiezan a hablarle a la novia a las 2 de la mañana, a la exnovia a las 3 de la mañana, empiezan a pedir perdón, o se ponen muy tristes y empiezan a llorar, empiezan a creer que son buenos bailarines, en fin, empiezan a hacer una serie de cosas muy raras, muy extrañas, que no harían estando sobrios, ¿no? Bueno, pues el alcohol tiene un efecto desinhibidor sobre la región frontal, sobre el razonamiento y todas estas cuestiones, ¿no? Pues en el caso de Phineas Gage, pues eso fue lo que le pasó, ¿no? El caso fue muy dramático, la conclusión, cómo termina el caso de Phineas Gage, pues fue muy triste, porque lo corrieron, no pudo conseguir trabajo, el único trabajo que pudo conseguir fue exhibiéndose en un circo, en estos circos que eran muy comunes en Estados Unidos a principios del siglo XX, que eran esos circos de monstruos, ¿no? Donde la mujer barbuda y estas cosas, ¿no? Él se exhibía en estos circos, mostrándose con esta barreta de su accidente, y lo mismo, un merolico igual que yo contaba la historia de
de su accidente, ¿no? Y cómo es que sobrevivió y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, la historia de Phineas Gage pues, es triste, pero nos enseñó muchas cosas, ¿no? Tanto que pues, se conserva su cráneo y dio paso a unas áreas de investigación muy interesantes en neurociencias. Eso fue en el siglo XIX, pero en el siglo XXI hubo un caso muy similar, no similar, pero sí parecido en cuanto a las lesiones frontales, y es el caso de Aaron Hernández. Aaron Hernández fue un jugador de la NFL que pues, tenía una carrera muy exitosa, estaba en los Patriotas de Nueva Inglaterra, era un jugador estrella, los fanáticos lo adoraban, era muy bueno, pero a lo largo de su carrera se vio involucrado en muchos percances, incluso en cuestiones de homicidio, porque fue acusado de haber matado a una persona por lo menos y se sospechaba que había matado a otras 2 personas. Se descubrió que en realidad había matado a una de estas tantas personas de las que se sospechaba por cuestiones de droga y otras cuestiones, y al final Aaron Hernández termina suicidándose en la prisión, ¿no? Y este caso llamó mucho la atención porque pues, un tipo que lo tiene todo, que tiene fama, que tiene dinero, pues ¿qué necesidad tiene de estar involucrándose en esas cuestiones, ¿no? La cuestión fue, o el punto fue que después de que se suicidó, se hizo la autopsia y se descubrió que su cerebro tenía una serie de lesiones, sobre todo en la región frontal, pues muy particulares. Era un cerebro envejecido, un cerebro que tenía microlesiones, como le llaman los patólogos, y sobre todo en la región frontal, ¿no? Entonces, muchos investigadores adjudicaron la práctica de su deporte, el fútbol americano, y sobre todo estos guamazos, estos golpazos que se dan en la cabeza, aunque traigan casco, de todos modos el cerebro se sacude terriblemente y se golpea contra el cráneo, y eso provoca que a lo largo del tiempo, si esto es continuo, si a lo largo del tiempo esto se va generando muchas veces, pues el cerebro va lesionándose y esas lesiones van siendo acumulativas, ¿no? Y entonces parte de la conducta errática de Aaron Hernández, pues se considera fue debido a estas lesiones que sufrió por practicar fútbol americano. Hay un documental muy interesante de su caso en Netflix. Les los recomiendo que lo vean para que vean cómo es un caso de Phineas Gage, pero en el siglo XXI. Y hay una película también muy interesante que habla sobre este caso, sobre el doctor que fue el primero que llamó la atención sobre el fútbol americano puede desarrollar estas patologías, estas conductas erráticas, porque el caso de Aaron Hernández no fue el único. Hubo varios jugadores estrellas de la NFL que terminaron en la calle, terminaron siendo mendigos, terminaron suicidándose, en fin, tenían una serie de conductas muy erráticas, y cuando se hacía la autopsia de su cerebro se descubrían estas lesiones, estas microlesiones, sobre todo en la región frontal. Por eso es importante cuidar nuestra cabecita y sobre todo aterrizándole en este contexto del neuromarketing. Por eso muchas de nuestras apelaciones a las ventas van dirigidas a esta zona frontal. La otra región también muy importante del cerebro que está estrechamente relacionado con el neuromarketing, pues es esta región que está aquí en verde, que se llama el lóbulo temporal o región temporal. Este lóbulo temporal es muy importante porque, entre otras razones, se especializa en la memoria y en las emociones, ¿no? Las personas, gran parte de lo que se sabe cómo funciona el cerebro se debe a las lesiones que han sufrido las personas, ¿no? Los accidentes, las heridas de guerra, etcétera. Esta región del cerebro, este lóbulo temporal, se especializa en la memoria y en las emociones. Entonces ustedes saben que memoria y emociones son muy importantes para el neuromarketing, ¿no? Vamos a hacer rápidamente un ejercicio. Quiero que ustedes consigan rápidamente sus audífonos. A lo mejor ya los tienen puestos. Si no los tienen, por favor, consíganlos. Les doy 10 segundos para que los consigan. ¿Por qué razón? Bueno, porque les voy a presentar un audio, y ese audio quiero que lo escuchen con mucha atención. En este audio aparecen una serie de palabras que están un poco ocultas, pero si ustedes se concentran, si logran escuchar con cuidado este audio, van a detectar qué palabras están escondidas en este audio, ¿no? Y otra cosa, una vez que escuchen el audio, mientras lo escuchan, quiero que me escriban aquí en el chat qué palabras logran escuchar. Y al final les voy a decir por qué escucharon esas palabras y no otras. Les voy a dar 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, ahora.
Escríbanme aquí en el chat las palabras que lograron escuchar, por favor, rápidamente, rápidamente. Si no escucharon palabras, pues corran con su Dice psicólogo. ahí, nos dice Arlet, compra, les convengo, tómate, matemáticas, pasto, mente, Muy bien, ¿alguna otra? como y moco, recoveco, niebla y cuentos, costo, plata, compra, bronca, comer, comento, zapatos, Bien. Bustamante, compra, Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. dinero, Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra? sombrilla. Muy bien. Sí, parece que va a llover. Quiero decirles que esas palabras no existen, ¿no? Esas palabras, bueno, para empezar, en este audio no hay palabras, ¿no? En este audio solamente hay una serie de sonidos que parecen palabras, pero en realidad, pues no las hay. Y esas palabras que ustedes logran escuchar, pues nuestro cerebrito, y es lo que hace, les da un significado, les da una interpretación. Esto que acaban de escuchar es algo que se conoce como palabras fantasmas, phantom words. Y esta investigación, este audio lo diseñó una psicóloga especialista en ilusiones musicales que se llama Diana Dodge, que es la que les muestro aquí su libro, Musical Illusions and Phantom Words. Y lo que ella dice en este libro respecto al audio que ustedes escucharon fue esto, ¿no? Las personas creen escuchar palabras o frases que reflejan lo que está en su mente. Puedo adivinar quién está llevando una dieta mientras reportan palabras como tengo hambre, diet go, o me siento gordo, feel fat. Dice, de manera interesante, las estudiantes reportan a menudo la palabra low, mientras que los estudiantes varones son propensos a reportar palabras o frases sexualmente explícitas. Así es que todos aquellos que dijeron dinero, 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 o ventas, 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 o pues están muy bien, muchachos, están en el camino correcto, están pensando en lo que se necesita pensar en este momento. En el canal emprendedor. Exacto, muy bien, muy bien. Si no escucharon nada, muchachos, corran con su psicólogo más cercano. Esto es un chiste, no se preocupen, no pasa nada, ¿no? Pero lo interesante de este caso es esta cuestión, ¿no? Nuestro cerebro tiene esta capacidad, ¿no? De ante estímulos ambiguos, ante cuestiones que son así que parecen no tener sentido, nosotros les damos sentido. Nuestro cerebro tiene la capacidad de darles una interpretación. Por eso es que podemos ver formas en las nubes, ¿no? Por eso podemos ver que esa mancha se parece a algo, o muchos otros fenómenos, ¿no? Podemos ver caras en los objetos, ¿no? Mira ese coche, parece que va sonriendo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, ante estímulos ambiguos, lo que hacemos es darles un significado y sobre todo también le damos una interpretación emocional, ¿no? Como dice aquí la investigadora Diana Dodge, pues mucho de lo que le damos al significado de estas palabras tiene un contenido emocional para nosotros, lo que nos preocupa, lo que estamos como deseando, etcétera, 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 ¿no? Esta parte es este ejemplo de esta percepción musical, esta interpretación emocional, se genera gracias a que nuestro lóbulo temporal pues tiene esta capacidad de procesar los sonidos, de procesar la música, pero también darle un contenido emocional y muchas otras cositas muy, muy interesantes. Algo muy importante que ha surgido en los últimos años en el marketing, que es relativamente reciente, es algo que se conoce como economía conductual. Tiene bastante tiempo, pero en el marketing es relativamente reciente. Esto es muy interesante porque la economía conductual es la combinación entre psicología y economía, ¿no? Parecería que no tenían nada que ver ambas disciplinas, la psicología por un lado y la economía por otro, pero no. La verdad es que la economía y la psicología tienen mucho más en común de lo que ustedes creen, ¿no? Los economistas clásicos de las escuelas clásicas, de la escuela de Chicago y todas estas corrientes o escuelas que ustedes seguramente han escuchado, pues tenían la idea de que las personas eran como una especie, y así lo denominaron ellos, un homo economicus, ¿no? Este homo economicus era un ser racional que tomaba la mejor decisión, que trataba de maximizar sus ganancias y reducir sus pérdidas. Entonces, los economistas clásicos, muchos de sus modelos económicos los basaban en la existencia de este supuesto ser racional, homo economicus, y la verdad es que no, llegaron los psicólogos a finales del siglo XX y les dijeron a los economistas, no, la verdad es que la gente es bastante extraña, bastante irracional, de ser totalmente racional, que calcula, que trata de maximizar sus ganancias, reducir las pérdidas, pues no existe, ¿no? Pues pocas personas se comportan de esa manera. Lo cierto es que las personas son bastante irracionales a la hora de tomar decisiones y sobre todo a la hora de, por ejemplo, tomar decisiones de compra, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, pues la economía conductual trata de eso, de cómo las personas pues, toman decisiones y muchas veces esas decisiones no son las más adecuadas, ¿no? Y esto va a sonar
medio extraño, medio feo, pero es cierto, esto nos conviene a nosotros como emprendedores porque podemos sesgar sus decisiones, ¿no? Que es lo que les voy a presentar a continuación. Pero antes les voy a platicar que desde la economía conductual se propone que existen dos procesos o dos sistemas para tomar decisiones. El primero es un sistema que no perdieron el tiempo y le dijeron, pues esto se llama sistema 1, ¿no? Ya después se le puso el sobrenombre de rápido. Y este sistema 1, para tomar decisiones, de acuerdo a los economistas conductuales, pues tiene la característica de que es automático, es rápido, es intuitivo, se basa en experiencias pasadas y requiere de poco esfuerzo mental, ¿no? Entonces, cuando tomamos decisiones, cuando tenemos que tomar una decisión, pues las personas muchas veces utilizan su sistema 1, ¿no? Porque para tomar una decisión rápida, para no gastar tanto tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, utilizan su sistema 1. En cambio, existe otro sistema, el que denominan como sistema 2, y este sistema es más lento, es más racional, es reflexivo, toma decisiones de manera consciente, es lógico, es analítico y requiere de mayor esfuerzo mental, ¿no? No es que no seamos racionales, no es que no tomemos decisiones de manera consciente, bien pensadas, desde luego que sí, más que eso requiere de un mayor esfuerzo mental, requiere que le dediquemos más tiempo. Entonces, la manera en que las personas, de acuerdo a la economía conductual, toman decisiones, pues puede ser a través del sistema 1 o el sistema rápido o a través del sistema 2, ¿no? Que es el sistema lento, ¿no? Y esto tiene una importancia radical, fundamental, porque lo que se ha visto, lo que la mayoría de los economistas conductuales sugieren es que las personas utilizan mucho el sistema 1 para tomar decisiones que son importantes, y utilizar el sistema 1 no necesariamente garantiza que la decisión sea la correcta. Y aquí se los voy a mostrar en el contexto de las ventas, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes van a una oferta, cuando ustedes van al Palacio de Hierro, Liverpool, a una de estas tiendas y ven un producto que les gusta mucho, que está ahí, está de oferta, si toman la decisión con su sistema 1, imagínense que es una vocecita, les puede decir, cómpratelo, te lo van a ganar, está de oferta, es ahora o nunca, ¿no? Entonces te ponen una sensación ahí de premura. En cambio, si utilizas tu sistema 2 es otra vocecita que te puede decir, me urge este producto, este servicio, ¿realmente lo necesito en este momento? ¿Qué pasa si no lo compro? ¿Me muero? ¿Es necesario? ¿Me puedo endeudar si cuesta caro el producto? Es decir, quiero que noten la diferencia entre lo que haría el sistema 1 o la decisión que tomarían utilizando el sistema 1 y la decisión que harían utilizando el sistema 2, ¿no? Entonces, muchas empresas, muchas compañías planean sus ofertas dirigidas al sistema 1, ¿no? Todas estas ofertas de fin de año, el hot sale, el Black Friday, el Buen Fin, todas esas promociones de cómpralo ahorita porque si no ya se lo llevan, o pocas existencias, todas estas estrategias van dirigidas a que tomemos la decisión de compra con el sistema 1. Pero hay una serie de estrategias también que se pueden implementar para que las personas tomen decisiones de compra basados en el sistema 1 y que llamamos sesgos o efectos, ¿no? Déjenles platico rápidamente de un efecto que seguramente ustedes lo han visto y hasta quizás lo han sufrido, ¿no? Y se llama el efecto señuelo, ¿no? Y como dice aquí la lámina, ante dos opciones de productos, las personas tienden a elegir el más barato. Si ustedes van a comprar una botella de vino, por ejemplo, y les dicen, esta botella de vino vale 10 euros y esta vale 30 euros. Entonces, rápidamente nuestro sistema 1 dice, pues esta es la barata, la de 10 euros, y esta es la cara de 30 euros, ¿no? Y aquí la estrategia que hacen las empresas, las que saben de estas cuestiones, es que la estrategia es presentar tres opciones con un señuelo caro para que tiendan a elegir el razonable, es decir, el caro de la opción de dos alternativas. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que no ofrezcas dos productos, dos servicios, sino que ofrezcas tres productos, tres servicios, y sobre todo que el tercero, y de ahí viene el nombre, se llama señuelo, sea el caro. Nosotros a propósito ponemos un producto, si tu producto es el caro, pues tienes que poner un producto todavía mucho más caro. ¿Para qué? Para que tu producto caro, bajo la presentación de este trío o esta presentación en trío, parezca que o tiene un precio razonable, ¿no? Ese es el efecto señuelo. En realidad no nos importa vender el caro. El caro lo único que está sirviendo es como de señuelo, está jalando la decisión y dice, ay, eso sí es muy caro. En cambio, el de 30 euros, pues tiene un precio accesible.
factible o es razonable, ¿no? Esto es lo que se conoce como el efecto señuelo. Así es que la recomendación es que no presentes dos productos, porque nuestra clasificación como compradores siempre va a ser este es el barato y este es el caro, ¿no? Presenta tres productos y esto lo ven continuamente, por ejemplo, en estas tiendas de comida rápida como McDonald's y el McTrio y muchas otras empresas que nos presentan en grupos de tres, ¿no? Hay variaciones sobre este efecto. Por ejemplo, cuando había cine, bueno, todavía hay cine, pero cuando íbamos con más frecuencia, seguramente a ustedes les tocó esta cuestión de que compraban un paquete de palomitas y demás cosas y el chico le decían por 5 pesos más o por 20 pesos más o por 7 pesos más, te puedes llevar el paquete grande o el paquete jumbo o el familiar, lo que sea, ¿no? Entonces, lo que hace ahí o lo que están haciendo ahí es jalar nuestra toma de decisiones, nuestro razonamiento y decir, pues si por 5 pesos o por $5 en este caso, o bueno, 0.5, puedo llevar el paquete más grande, pues mejor aporto esos 0.5 y me llevo el más grande de las palomitas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los teléfonos celulares, ¿no? En este caso, en este ejemplo, pues está el iPhone 7 y está el iPhone 7 Plus, ¿no? Ya es un ejemplo antiguo, pero se repite a lo largo del tiempo con todos los iPhones y otros productos, ¿no? Pero entonces, comprar el iPhone 7 pues cuesta $1,054, pero por una módica cantidad de $1,074 te puedes llevar el iPhone 7 Plus, ¿no? Tú dices, bueno, pues puedo gastar un poquito más y me llevo el Plus, ¿no? Y cuando tú analizas, cuando piensas con el sistema 2, te das cuenta de que, pues más, mucha diferencia en cuanto a tecnología, aplicaciones entre el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus, pues como que no hay mucha, ¿no? Pero este es el efecto de utilizar un señuelo, ¿no? Te han colocado a propósito un producto que no hay tanta diferencia con el producto más caro, ¿no? Y tú compras el más caro y no el otro anterior, ¿no? Son varias y se pueden hacer varias variaciones muy interesantes de este efecto señuelo. El otro efecto se llama aversión a la pérdida, ¿no? Si algo caracteriza a las personas, si hay algo a lo que tienen aversión las personas, de acuerdo a la economía conductual, es a las pérdidas. La pérdida de todo, la pérdida de dinero, la pérdida de prestigio, la pérdida de aquello otro, ¿no? Muchas personas resienten más las pérdidas que las ganancias, ¿no? Hay hombres y mujeres que, por ejemplo, truenan con ellos y se sienten mal porque a pesar de que la relación era muy mala, ellos tenían la necesidad de romper la relación y no que los rompieran a ellos, ¿no? O sea, te libraste de algo, pero a pesar de eso, sientes la aversión a la pérdida, ¿no? Entonces, algo que caracteriza a las personas es la aversión a la pérdida. Y esto se puede utilizar muy bien en el marketing a través de una serie de estrategias en las cuales muchas marcas nos dan acceso gratis durante un tiempo y te dan acceso gratis a su versión premium, acceso a las características más importantes durante estos 3 meses. Tú lo utilizas, te vas enganchando con las funciones, está muy padre, es muy lindo, muy bonito, lo que ustedes quieran, y de repente, ¡pum!, dices, bueno, pues ya se acabó su periodo gratis, muchas gracias por participar, y si quieres seguir usándolo, pues tienes que pagarlo, ¿no? Entonces, pues la gente, pues muchas veces lo paga, por eso lo utilizan, por eso utilizan esta estrategia tan común para seguir disfrutando de esas características, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una aversión a la pérdida, no nos gustan las pérdidas, y más cuando ya nos acostumbramos a usar cuestiones que son gratificantes para nosotros. Otro mal razonamiento que señala la economía conductual es el efecto de arrastre, ¿no? Y esta es la tendencia a creer en algo porque muchas personas lo creen, ¿no? Y esto se ejemplifica muy bien con el caso de esta película que se llama Las 50 sombras de Grey, que cuando empezó a salir la publicidad, empezaron a salir los trailers de la película, empezó a generar mucha expectativa porque la rumorología decía, es una película sadomasoquista, o quien había leído los libros decía, no, pues es que le pega, le muerde, la azota, que esto, que aquello otro, y ya va a salir la película, y entonces empezó a generar una serie de rumores, y la gente comenzó a ir al cine a ver esta película, pues, basados precisamente en esos rumores, y lo que encontró después de ver la película, pues es que era una tontería, ¿no? Era una mala película, ¿no? Entonces, esta mala película recaudó $160 millones tan solo en Estados Unidos y costó en hacerla $40 millones, ¿no? Esto fue el efecto de toda esta rumorología, todos estos comentarios buenos o malos, lo único que generó fue que la gente fuera al cine. Después la vio y dice, pues es una porquería. Pero a pesar de que era una porquería, esa rumorología le sirvió para que cuadruplicara lo que costó hacer la película tan solo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues nosotros también tenemos de alguna manera que generar efecto de arrastre, ¿no? Con nuestros productos, con nuestros servicios, entre agitar a la gente que los compra, etcétera, 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 ¿no?
El otro efecto también muy interesante, y seguramente también lo conocen, lo han visto y lo han padecido a lo mejor, es el efecto de denominación, ¿no? Y este efecto de denominación es la tendencia a gastar más dinero cuando está denominado en pequeñas cantidades, por ejemplo, en monedas, más que en grandes, por ejemplo, billetes, ¿no? Y esta es la típica estrategia que utilizan tiendas como Electra, como Coppel, como pues, otras, ¿no? En donde no te ponen o te ponen en chiquito, pero te ponen en grande el precio semanal, ¿no? Llévate esta pantalla de 400 pulgadas por 100 pesos a la semana, ¿no? Y dices, wow, pues hasta yo tengo 100 pesos a la semana, ¿no? Entonces, te dejas llevar por esa cantidad que parece pequeña, pero en realidad si haces el cálculo de a los meses que tienes que pagar, pues a lo mejor pagas el doble o hasta el triple o ahí te quedas endeudado, ¿no? Pero este es el efecto que tiene poner el precio en pagos, como dicen, abonos chiquitos para pagar poquito, ¿no? Entonces, hay un efecto de denominación en el que desafortunadamente caemos muchas veces y uno dice, bueno, pues es que va para un sector, va para una clase media baja que no tiene estudios. No. O sea, todos caemos en el mismo efecto porque incluso las agencias de coches manejan también esta misma estrategia con otras cuestiones. Llévate este coche por un enganche de 3,000 pesos y a bonos mensuales de 4,500, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces no te ponen la cantidad más grande, sino te dan esta denominación, este efecto de denominación. Y el otro efecto también muy interesante se llama preferencia por el presente, ¿no? Las personas quieren las recompensas inmediatas, quieren las recompensas que son ahorita, ¿no? Si tú a las personas les das a elegir entre una recompensa pequeña, pero ahorita, y una recompensa grande, pero en un año, la mayoría de la gente va a preferir la recompensa pequeña ahorita, aunque sea pequeña, ¿no? Esto es lo que los psicólogos, los economistas conductuales han denominado como preferencia por el presente, ¿no? Entonces, como dice aquí la lámina, dadas dos recompensas similares, las personas muestran mayor preferencia por aquella que es inmediata que por una que es posterior. Y la típica estrategia es esta de compra ahora y paga después, ¿no? Como dice aquí la publicidad, compra ahora en Suburbia y paga hasta mayo de 2025, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, wow, entonces pago ahorita y empiezo hasta mayo de 2025. Pues en primer lugar suena muy lejano y en segundo lugar puedes disfrutar desde ahorita lo que compras, ¿no? Bueno, este está truqueado, debo reconocer. Yo le puse 2025 porque decía 2019, entonces ya había pasado, pero el ejemplo es el mismo. El otro efecto, la otra manera desafortunadamente mala de razonamiento que tenemos las personas en el contexto del marketing es este que se denomina como efecto de encuadre. Y este es muy interesante porque dice, dependiendo de cómo te expreses, tendemos a sacar unas conclusiones u otras. Por ejemplo, si dices que un medicamento tiene 90% de eficacia, tendrá más éxito que si dices que tiene 10% de riesgo, ¿no? Aunque sea exactamente lo mismo. Por ejemplo, si tú pones un yogur que dice 20% grasa, suena peligroso. Dice, ay, pues esto tiene grasa, ¿no? Tiene un 20% grasa, ¿no? Es poco saludable, ¿no? En cambio, si tú pones un yogur que diga, este yogur tiene 80% libre de grasa, la gente dice, ah, mira, le han quitado todo lo que es posible de grasa, y es muy saludable, ¿no? Casi está cero libre de grasa, ¿no? Entonces es muy interesante porque los porcentajes son los mismos, solo que la manera de presentarlo es diferente. De ahí un poco esta polémica que surgió y que se oponían las grandes empresas de alimentos al nuevo etiquetado. El etiquetado anterior era difícil de entender, ¿no? Cuando estaba esta tabla nutrimental decía, pues tantas porciones equivalen a tantas kilocalorías y tú tenías que hacer como cálculos, incluso, pues, ¿qué es una porción? O sea, ¿la porción es toda la bolsa o es un cachito del producto? Es decir, era muy complicado y pues la gente pues, le valía, ¿no? Ahora los economistas conductuales dijeron, pues no, pues quítales eso y pones una advertencia, ¿no? Tiene alto contenido en azúcar, alto contenido en sal, alto contenido en grasa. ¿Cuánto? Pues no te importa. Tiene alto contenido en grasa. Por eso es que ya no se hace énfasis en estas porciones, en las kilocalorías, ¿no? Sino más bien en una alerta así, es alto en grasa, es alto en sales, es alto en aquello otro, ¿no? Pero se puede utilizar también, ¿no? Hay otro efecto también muy interesante que se llama el efecto porrista, y esta es la tendencia a percibirse más seguro o más creíble si lo que se dice en grupo, ¿no? Y como dice la lámina, nunca le muestres a tus clientes potenciales la opinión de un cliente. Muéstrale un grupo
tipo de testimonios, ¿no? Y esto ocurrió con el caso de, por ejemplo, de la película esta cuando salió el Joker, pues empezaron a salir en YouTube estas reacciones, ¿no? Vean la reacción insana de la audiencia ante la película, ¿no? Así vivieron los fans el estreno de la esperada película, ¿no? Y todo esto pues generaba que la gente fuera mucho más al cine a ver esta película, ¿no? Por estos porristas que animaban a las demás gente que no había visto la película a que fuera, ¿no? Y esto también tiene implicación y seguramente ustedes lo han experimentado, y es que cuando vamos a comprar un producto, vamos a comprar un curso, por ejemplo, pues vemos los comentarios que han hecho otras personas de ese curso. Por ejemplo, si, no sé, si la empresa publica su producto en su página de Facebook, pues uno tiende a ver los comentarios que han hecho las demás personas para ver qué comentarios tienen respecto a ese curso, respecto a ese producto, etcétera, 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 ¿no? Es bastante interesante, es muy interesante y sobre todo esto lo podemos provocar, ¿no? Si ustedes tienen una página de Facebook, lo mejor que pueden hacer es que les pidan a sus amigos, les pidan a sus familiares, no que le den like a su página de Facebook, sino que les dejen buenos comentarios, que empiecen a escribir, es una maravilla, es lo que siempre soñé, es lo que quería, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso genera este efecto porrista, ¿no? Se genera primero el efecto porrista y después viene el efecto de arrastre, ¿no? Otras personas se dejan llevar por los primeros comentarios que hicieron los porristas, ¿no? Es decir, todos estos efectos que les he estado comentando se pueden combinar entre sí para hacer diferentes estrategias. Ahora pasemos a algo rápidamente, también muy interesante, una analogía que utilizan mucho los que hablan acerca del neuromarketing, esta hipótesis del cerebro triuno, ¿no? ¿Y qué es esta cosa o qué es esta hipótesis? Pues esta teoría sugiere que la evolución del cerebro humano contiene estructuras antiguas relacionadas con los reptiles, y de ahí que se hable del cerebro reptiliano. Otras estructuras un poco más evolucionadas que hablan del cerebro mamífero, que se asocia, por ejemplo, con los mamíferos, como los perros, y hay estructuras más evolucionadas en el cerebro que ya les llaman el cerebro humano, ¿no? Entonces parece que la evolución del cerebro es un cerebro muy antiguo, muy reptiliano, un cerebro un poquito más evolucionado, que es un cerebro mamífero, y un cerebro más evolucionado, que ya es el cerebro humano. Bueno, pues esta hipótesis, esta teoría, pues no se la crean. Es decir, es una hipótesis antigua, es una hipótesis que ya quedó descartada, por lo menos en neurociencias, en psicología y en muchas otras disciplinas que también estudian el cerebro. Y en realidad esta disciplina, esta teoría es antigua, ¿no? Y como analogía, pues puede estar bien, pero no tiene ninguna base científica. En realidad, la evolución del cerebro es mucho más compleja de lo que sugiere esta teoría. De hecho, aquí les presento un artículo de una serie de investigadores que critican esta teoría. El título de su artículo es este, ¿no? Tu cerebro no es una cebolla con un pequeño reptil dentro, ¿no? Y desafortunadamente muchas de estas personas que se dicen gurús del neuromarketing, pues lo utilizan porque es una analogía simple, es una analogía que de alguna manera permite entender ciertas cosas, pero que no tiene fundamento muy científico, ¿no? Entonces, pues yo ahí le recomiendo, pues aguas con estas personas que no saben de lo que dicen o abiertamente están mintiendo, que es muy común, ¿no? Lo que sí es cierto es que en el cerebro sí existen una serie de estructuras que están muy estrechamente relacionadas con las emociones, y las emociones son un fundamento importantísimo en el neuromarketing. Nosotros queremos emocionar a la gente, nosotros queremos quedarnos en la mente de nuestros consumidores, y muchas veces es a través de las emociones, ¿no? Esto que ustedes están viendo aquí, que se llama el sistema límbico, pues son toda una serie de estructuras, toda una serie de núcleos en el cerebro que participan en las emociones. Es algo muy complejo. Solamente les voy a pedir que pongan atención a dos estructuras muy importantes. Una que está aquí, que se llama amígdala o cuerpo amigdaloide, como le ponen aquí, pero a los cuates se llama amígdala. Y hay otra estructura cercana a ella, que es esta, que se llama hipocampo. Estas dos estructuras participan de manera muy importante en las emociones, en el caso de la amígdala, y en la memoria, en el caso del hipocampo. Estas dos estructuras son muy importantes y no es por nada que memoria, hipocampo y emociones, amígdala, estén juntas en el cerebro, estén muy contiguas en el cerebro, ¿no? Por una razón evolutiva está ahí y nosotros podemos aprovechar esa razón. ¿Cómo se aprovecha? Se aprovecha a través de las emociones. Esto que ustedes están viendo aquí es como los psicólogos, es una hipótesis de un investigador que se llama Plotkin, de cómo él estudió las emociones de las personas. No sé si se acuerdan de la película esta de Pixar que se llamaba Intensamente. ¿Se acuerdan de los personajes de la película Intensamente que eran emociones? Pues algunos de estos personajes están basados en esta hipótesis de las emociones, esta teoría que se llama rueda de las emociones, y ahí lo sacaron.
Por ejemplo, la alegría, ¿no? Rápidamente se las explico, no es para que la conozcan a detalle, pero para que vean cómo se investiga un poco las emociones en psicología. Esta cuestión que están viendo aquí, esta primera rueda, son las emociones básicas de acuerdo a Plotkin. Entonces existe la alegría, la confianza, el miedo, la sorpresa, la tristeza, el asco, la ira y la anticipación. Y cada una de estas emociones tiene un grado de intensidad, ¿no? Una emoción menos intensa que la alegría es la serenidad, una emoción más intensa que la alegría es el éxtasis, y así cada una de ellas, ¿no? Hay emociones contrarias, por ejemplo, la emoción contraria a la alegría es la tristeza, y se pueden combinar entre sí. Por ejemplo, la combinación entre ira y asco da el desprecio, ¿no? La combinación entre asco y tristeza da el remordimiento, ¿no? Entre tristeza y sorpresa, decepción, etcétera, 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 ¿no? Bueno, así es como se estudia un poco las emociones en psicología. Es un poco más complejo, pero aquí se los digo, ¿no? Rápidamente. Y las emociones también están guiadas por una serie de transmisores o de neurotransmisores que están en nuestro cerebro, ¿no? Nuestro cerebro tiene una serie de sustancias químicas que producen los cambios en las emociones, y esas sustancias químicas o esos estados emocionales se pueden inducir. Nosotros podemos pasar muy rápidamente de un estado emocional de tristeza a uno de alegría, ¿no? Si no son muy contrastantes, pero podemos pasar de un estado de quietud, de tranquilidad, a un estado de alegría cuando vemos algo que nos gusta, cuando comemos algo que nos gusta, cuando recibimos una buena noticia. Es decir, las emociones son dinámicas, cambian muy, muy rápidamente. Y yo les voy a mostrar, por ejemplo, cómo en la publicidad, o se los voy a mostrar con este video, y ahorita se los explico. Bueno, si alguien sabe hacer buenos anuncios, si alguien sabe hacer marketing, es Coca-Cola. Y no por nada Coca-Cola invierte millones y millones de dólares en anuncios como ese y otros, en todo su marketing. Y aquí va a parecer algo ridículo, pero en serio, Coca-Cola me parece que es un mal producto. Y no lo digo porque lo haya dicho Ronaldo, ni mucho menos, ¿no? Como él dice, tomen agua, ¿no? De Coca-Cola, pero pues lo cierto, pues sí, pues, Coca-Cola pues, hace mucho daño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos que es un mal producto, pero tiene una excelente publicidad, ¿no? No por nada gasta millones y millones de dólares en su publicidad, ¿no? Y lo que hace aquí, en este caso particular, quiero que presten atención a la estética de este anuncio. Si se fijan, son casi como historias de estos cortos, son como trailers de película, ¿no? Parece que lo que nos está presentando en este anuncio son como pequeñas historias que de 2-3 segundos, y de alguna manera todos nos podemos identificar con esas historias, entre otras razones porque existe la empatía, ¿no? Todos hemos recibido estas buenas noticias que nos hacen saltar de alegría, todos nos hemos reconciliado con una persona querida después de un mal rato, todos hemos ido con los amigos en una aventura. De alguna manera todos hemos experimentado esas emociones que nos están reflejando en este anuncio, y nosotros nos podemos identificar con esas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque existe la empatía, ¿no? Y en este sentido, uno de los neurotransmisores que participan en la generación de este tipo de emociones, pues es la dopamina, ¿no? Esta no es una clase de neuroquímica, ni mucho menos, pero siempre nada más para que conozcan, ¿no? Uno de los transmisores que generan este tipo de experiencias emocionales, pues la dopamina, y como dice aquí, la dopamina se considera el centro de placer, es el neurotransmisor del placer, ¿no? Te motiva a repetir conductas que te proporcionan placer, deseo, bienestar en general. Esta sustancia se libera tanto con estímulos agradables como desagradables, y con esto evita situaciones o movimientos que fueron tortuosos o dolorosos, ¿no? Entonces la dopamina está muy relacionada en las emociones. Les voy a presentar otro anuncio y ahorita se los analizo. ¿Sientes? ¿No sientes? Pero está pateado. No siento nada.
Siento como se mueve, siento como Bueno, si les emocionó este anuncio, si les gustó, si les pareció bonito, entonces quítense eso de la cabeza y digan, no, 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 porque los están manipulando emocionalmente. El objetivo es emocionar, pues provocarles emociones, y si estaban así con su carita también a punto de llorar, pues no, son perversos, malos, pero también hacen buena publicidad, ¿no? Este anuncio es muy bonito pues, porque va dirigido al Día del Padre, entonces para que experimenten, como dice el anuncio, porque ellos también se embarazan, ¿no? Feliz día a los padres, etcétera, 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 ¿no? Es un bonito ejemplo de anuncio. En realidad este anuncio va dirigido a las mamás, a pesar de que tiene una temática así del Día del Padre y todo esto, en realidad va dirigido a las mamás. ¿Quién determina qué pañales se compran? Mayoritariamente las mujeres, ¿no? Entonces, si una mujer embarazada ve este anuncio por el estado hormonal, por el cambio fisiológico que implica el embarazo, seguramente le va a emocionar esta clase de anuncios, ¿no? A los que no estamos embarazados o que no tenemos hijos, pues nos parece hasta cierto punto tierno, pero nada más. Pero las mujeres que están embarazadas con este tipo de cuestiones, pues tienden a emocionarse mucho más, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, entre otras razones, el cerebro durante el embarazo también sufre una serie de cambios, una serie de transformaciones, y sobre todo predomina un tipo de neurotransmisor que se llama la oxitocina, ¿no? En estas etapas, ¿no? Como dice la lámina, la oxitocina participa de forma activa en el control de las emociones humanas y se le ha relacionado con ciertos comportamientos como el vínculo madre-hijo, padre-hijo, la fobia social, la empatía y la capacidad del aprendizaje y la memoria. Entonces, la oxitocina es muy importante dentro de la generación de emociones, que es lo que tratamos de buscar en el marketing. Y tal vez ustedes se pregunten, bueno, pues yo no voy a hacer una producción de millones de dólares para hacer un anuncio, ni siquiera en Facebook. Desde luego que no, pero sí tienes que transmitir esa emoción, incluso en tu discurso de ventas, ¿no? Tienes que transmitir esta emoción durante una presentación a posibles inversionistas, a posibles clientes, etcétera, etcétera. Las emociones venden y venden muy bien si las sabes manejar. Métanse un clavado en psicología de las emociones, motivación, emoción, para que ustedes vean los detalles de estas cuestiones. Y hablando precisamente de emociones, un aspecto fundamental de las emociones es el olfato. El olfato es una vía regia, es una vía directa hacia las emociones. No sé si se acuerdan de este fragmento que está aquí repitiéndose, es la película de Ratatouille. Esta escena es en la cual el crítico de cocina se llega al restaurante donde está la ratita y la ratita le presenta el ratatouille precisamente, y cuando lo prueba, de repente el crítico de arte se retrotrae en el tiempo y se va a cuando era niño y su mamá le preparaba este platillo cuando llegaba muy triste de la escuela luego de que le habían hecho bullying y todo lo demás, ¿no? Entonces le trae buenos recuerdos. Bueno, el olfato y el gusto van muy de la mano, ¿no? Lo mismo ocurre precisamente con el olfato. Cuando ustedes de repente vuelven a percibir, vuelven a oler un perfume de una persona querida a la que hace mucho tiempo no han visto o que dejaron de ver o con la que rompieron, tronaron, de repente mucho tiempo después llega ese perfume que usaba, de repente vienen los recuerdos, vienen las emociones, hasta pueden llorar, y ese es el poder que tiene el aroma sobre el cerebro. El aroma
aroma tiene un poder increíble porque es de los pocos sentidos que llega directo al cerebro. Muchos de los sentidos como la vista, el tacto, el oído, pues tienen que hacer un camino así relativamente grande antes de llegar al cerebro. El olfato llega directamente al cerebro. Por eso es que muchas veces algunas drogas que se aspiran, como la coca, tienen un efecto casi inmediato comparado con aquellas drogas que se ingieren o que se inyectan, ¿no? Las drogas que se aspiran tienen un efecto inmediato porque el aroma y el olfato tienen una conexión directa con el cerebro. Esto que están viendo aquí en el centro es cómo llegan los aromas al cerebro, ¿no? Y esta cosa que están viendo aquí se llama bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio recoge las sustancias químicas del aire y las lleva a estas dos estructuras de las que les había comentado y que les había pedido que se acordaran, que era la amígdala y el hipocampo, ¿no? Acuérdense, emociones y recuerdos. Por esa razón es que nosotros podemos recordar cosas cuando percibimos un aroma, ¿no? Porque conecta rápidamente con la amígdala y la amígdala se conecta rápidamente con el hipocampo. Las emociones se conectan con la memoria y por eso es que podemos recordar estas cuestiones. Bueno, pues esto es tan importante que, por ejemplo, en una investigación que hicieron en la Universidad de Rice, estos investigadores, es muy interesante porque a un grupo de chicas las metieron a un aparato de resonancia magnética. Este aparato de resonancia magnética funcional permite ver el cerebro en tiempo real, ¿no? Qué es lo que está haciendo, qué áreas se están activando. Y lo que hicieron estos perversos fue presentarles a un grupo de mujeres una serie de aromas, 3 aromas, entre ellos un algodón que obtuvieron de un grupo de chicos que habían estado observando pornografía durante una hora. Les pidieron que mientras observaran pornografía se colocaran debajo de la axila un algodón. Después de haber estado observando la pornografía, se lo presentaron a un grupo de mujeres junto con otros estímulos, un aroma neutro y otra molécula que se asocia también con las feromonas y todo esto, ¿no? Les pidieron que les dijeran pues, qué les parecían los aromas, si les parecían agradables o no. Lo que reportaron las mujeres es que pues no hubo diferencias, ninguno les pareció ni muy agradable ni muy desagradable, no hubo diferencias en ese sentido, ¿no? Lo que encontraron, y esto sí es interesante, es que cuando las chicas olían algodón impreso con el sudor de los hombres, es que se activaban de manera muy intensa, y este es el grado de activación, la barra roja, tu cerebrito con el algodón, y particularmente en estas regiones, en la corteza orbitofrontal y en el giro fusiforme derecho, que están muy estrechamente relacionadas con las emociones, ¿no? Y esto es muy importante, insisto, y no lo tomen en saco roto, porque tan solo el hecho de que tu producto tenga un aroma, eso le va a dar un extra, ¿no? Va a ayudar, como aquí lo muestra esta investigación de estos investigadores en marketing, hicieron un experimento en el cual a un producto simplón como un lápiz, a algunos les pusieron aroma y otros no, y lo que encontraron fue que los lápices que tenían aroma fueron mejor recordados en el largo plazo que aquellos que no tenían, ¿no? El hecho de que tan solo tu producto tenga un pequeño aroma puede garantizar que se recuerde, ¿no? Y eso es un extra, eso es muy importante. Hay empresas, por ejemplo, esta aerolínea de Singapore Airlines, que es muy interesante porque utiliza muchos elementos del neuromarketing. Para empezar, las asistentes de vuelo utilizan un uniforme, utilizan un traje es típico, que es parecido al traje típico que utilizan las mujeres en Singapur, con estos colores ocres, marrones, caféses, y cuando los pasajeros entran al interior del avión, pues la tapicería, sobre todo la business class, también tiene estos colores marrones que recuerdan al uniforme de las asistentes de vuelo. Sutilmente en la cabina, en el avión, se están soltando un pequeño aroma de manera sutil durante cierto periodo de tiempo para que no se vicie el aire, y ese mismo aroma que se está liberando dentro del avión es el mismo perfume que se les da a las asistentes de vuelo, ¿no? Las asistentes de vuelo no pueden usar cualquier perfume, lo tienen prohibido. La aerolínea les proporciona un perfume y ese perfume es el mismo que se está liberando dentro del avión. Y como pasajero te dan una serie de productos de limpieza, por ejemplo, te dan una colonia, te dan cremas, te dan jabón, y esas cremas, esos jabones, esas colonias tienen el mismo aroma que es el que se está liberando al interior del avión, es el mismo aroma que del perfume de las asistentes de vuelo, etcétera, 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 ¿no? Entonces es una manera muy ingeniosa de hacer todo un ambiente donde se explota al máximo el neuromarketing, llegar a través de los sentidos, quedarse en la mente. Y esta aerolínea es una de las mejor calificadas a nivel mundial, está como en los primeros puestos por las calificaciones que dan los mismos usuarios. Pero este también es un ejemplo de cómo se utiliza el neuromarketing de manera muy inteligente.
¿no? Algo también súper importante, y esto es también grábenselo, tatúenselo si es necesario, es que nuestro cerebro está destinado a sentir placer, ¿no? Hay un núcleo, hay un centro del placer en nuestro cerebro que se llama núcleo accumbens, está aquí de dibujo o aquí en esta de resonancia magnética, es un núcleo pequeño, pero esa cosita, ese núcleo, la única función que tiene, pues a lo mejor tiene otras, pero hasta ahorita la única que se le ha encontrado es la de aumentar la sensación de placer, ¿no? Cuando nosotros estamos comiendo una comida que nos gusta, que es nuestra favorita, cuando compramos algo que siempre habíamos deseado, cuando nos regalan algo que nos gustó mucho, ese núcleo se activa, se prende, ¿no? Está como la nariz de Rodolfo, ¿no? Y hay un investigador que se llama James Olds que descubrió este fenómeno con unas ratitas, y aquí les muestro rápidamente un video de unos cuantos segundos de cómo fue el experimento clásico, ¿no? Este es el investigador, y a las ratitas les colocaron un electrodo, una especie de aguja en este centro del placer, y eso que están viendo ustedes ahí en el centro pues es una palanca que genera descargas eléctricas. Al principio la rata no sabe ni qué onda, y de repente da un palancazo así sin querer la cosa y descubre que siente riquito, ¿no? Entonces después le empieza a dar palancazos y palancazos y palancazos, y dice, wow, qué rico, ¿no? Está recibiendo descargas eléctricas en el cerebro, pero también está hambrienta, y del otro lado está la comida, pero el piso de su jaula está electrificado, ¿no? Y de todos modos se pasa porque tiene hambre, come, pero inmediatamente regresa a darse toquecitos, y esa es la función de esta cosa, ¿no? Cuando digo que este núcleo se activa durante las experiencias de placer, a lo que me refiero es que libera una cantidad enorme de dopamina, que ya vimos que está relacionada con el placer, y aumenta la contraparte de esto. Experimentar placer es el dolor, ¿no? Y el dolor no necesariamente físico, sino hay algo que en economía conductual se le llama como dolor de pago, ¿no? Y el dolor de pago es esta experiencia de dolor psicológico que se presenta cuando percibimos que lo que cuesta un producto es injusto o caro, ¿no? Muchas veces tenemos que pagar un producto, y ese producto pues no nos queda de otra, porque a lo mejor es lo que hay, no hay otra opción, nos parece caro, nos parece injusto, pues de todos modos tenemos que comprar porque no hay de otra, y a la hora de pagar nos genera una sensación desagradable, una sensación no de dolor físico, pero sí son una serie de sensaciones desagradables, ¿no? Y eso es lo que los psicólogos llaman como dolor de pago, ¿no? Tú puedes decir, no, pues mi producto o mi servicio es la maravilla, es la neta, a nadie le va a parecer injusto, a nadie le va a parecer caro, pues eso es lo que tú puedes decir, pero en realidad la percepción de si es caro o si es injusto viene del consumidor, ¿no? Pero existen maneras de aliviar un poco el dolor, pero antes les platico rápidamente de esto que tiene que ver con el dolor y con el núcleo accumbens, y es que en este experimento a un grupo de participantes les presentaron en este aparato de resonancia magnética que les comento, por ejemplo, varios productos, entre ellos una caja de chocolates, ¿no? Cuando los participantes se les mostraba un producto que les gustaba, se activaba el núcleo accumbens, ¿no? Esta es la abreviación de núcleo accumbens, ¿no? Luego, inmediatamente, ya que se habían presentado los productos que les gustaban, algunos les gustaban, otros no, y la manera de determinar si les gustaban era a través de la activación del núcleo accumbens, se les presentaba un precio, ¿no? Por ejemplo, en este caso, $7, ¿no? Y después se les preguntaba, ¿estás dispuesto a pagarlo, sí o no? ¿No? Si la persona asumía que se les parecía caro, se activaba un centro en el cerebro que se llama la ínsula, ¿no? Que es, digamos, la zona del dolor de pago, ¿no? Pues sí, está muy padre, pero está muy caro, ¿no? Cuando tienes esta sensación de sí me gusta, pero está caro, se activa tu ínsula, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven, sobre todo en los hombres, que a algunos les gustan los coches, si ven un Lamborghini, de estos coches que parecen de Batman, y escucha su sonidito cuando se emprende su motor, entonces empieza tu núcleo accumbens a pero después dices, ¿y cuánto cuesta esta cosa? Y te sacan así la cifra con varios ceros, entonces se activa la ínsula porque pues, eso está caro, ¿no? Y pocos pueden pagar. Esa es la relación entre el dolor de pago y el núcleo accumbens y la zona de placer, ¿no? Hay maneras de reducir el dolor de pago, y como dice aquí la lámina, cualquier forma de crédito o abono en plazos puede ayudar a tus clientes a reducir el dolor de pago. Y como les comentaba anteriormente, a lo mejor tú crees que tu producto tiene un precio competitivo, que es accesible, incluso que es barato, pero eso lo dices tú. Los clientes son los que determinan si les parece caro o barato, o justo o injusto. De todos modos, tú tienes que tener una estrategia para aliviar su dolor de pago. Y una de las estrategias más efectivas es tener estas opciones de no pagar en efectivo, sobre todo si se percibe como un producto caro, genera esta sensación de dolor de pago. Pero si tienes otras opciones como abonos, como crédito, eso reduce la sensación de dolor de pago. La moraleja es que tengas una estrategia de reducción del dolor de pago. Y un ejemplo que les va a quedar claro es
es el de los taxis, ¿no? Por dos razones. La primera es que cuando uno sube un taxi, tiene el taxímetro enfrente y está cambiando, está pasando de centavitos, pero de todos modos esa sensación de que está pasando de centavitos en centavitos o de peso en peso o lo que sea, pues nos genera una sensación desagradable, ¿no? Y si el chofer está mal encarado, está mal vestido o está escuchando cumbias, huele mal, la sensación, el dolor de pago aumenta porque además hay que pagar en efectivo, ¿no? Y si está parado el taxi en mitad del tráfico y de todos modos esa cosa sigue avanzando, aumenta la sensación desagradable. En cambio, la experiencia con un Uber es distinta, ¿no? Porque parece que te están echando un ride, que un cuate que acabas de conocer hace un minuto, dos o menos, te va a echar un ride, ¿no? Y después tienes la opción de pagar con tu aplicación, que tu aplicación se te cobra con tu tarjeta de crédito, entonces parece que no pagas, ¿no? El servicio es un poco más agradable, entonces el dolor de pago es menos en una experiencia de Uber que comparado con un taxi, ¿no? Pero además, y esta es la otra estrategia, es que para reducir el dolor de pago, una alternativa es evitar los costos individuales. Esta cosa que es el taxímetro, ¿no? 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, 4 pesos. Si tu producto, si tu servicio lleva complementos, este es el producto básico, pero le falta esto y le falta esto y se complementa con esto otro, con esto otro. La mejor estrategia es que le ofrezcas un producto, el all inclusive, ¿no? Por todo esto incluye esto, ¿no? Y cuesta esto, pero además se puede pagar en créditos y en esto otro. Porque si le presentas un producto básico y ese producto básico lleva complementos que no estaban contemplados, pues la sensación de dolor de pago va a aumentar necesariamente, ¿no? Entonces, las recomendaciones es maneja productos, maneja servicios que tengan un all inclusive y además reduce la sensación de dolor de pago a través de alternativas de crédito o de abonos. Otra cuestión también muy interesante que tiene que ver con las emociones son esto que se llaman los códigos emocionales. ¿Qué son los códigos emocionales? Pues son una serie de conceptos, una serie de ideas alrededor de lo que giran las marcas. Todas las marcas crean su imagen alrededor de una serie de códigos emocionales, una serie de conceptos emocionales, una serie de ideas emocionales, ¿no? Y de acuerdo a algunas personas, estos códigos emocionales pues son estos. Hay marcas que exaltan las cuestiones de poder, de reto, de placer, de control, de pertenencia, de seguridad, de libertad, de exploración, de familia, de trascendencia, ¿no? Por ejemplo, marcas como los condones, como Durex y Trojan y todos los demás, el concepto fundamental que van a explotar va a ser el de placer, ¿no? Pero al mismo tiempo van a explotar otro concepto que es el de seguridad, ¿no? Entonces, placer y seguridad son dos conceptos que manejan estas marcas, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola, pues el de familia, ¿no? Y así cada una de las marcas agarra estos códigos emocionales y los explota. Puede agarrar uno, que sería lo ideal, puede agarrar dos, pero ya agarrar tres es complicado. Es lo mismo que se les recomienda a los emprendedores, a todos, que construyan su marca alrededor de uno o dos de estos conceptos, ¿no? Mi marca voy a explotar la libertad, pero al mismo tiempo exploración, ¿no? Y todos son una agencia de viajes, ¿no? O la trascendencia, yo vendo servicios funerarios, ¿no? Pero también voy a explotar familia, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Aquí les pongo un ejemplo de cómo lo hace Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola constantemente, si ustedes lo han visto en sus anuncios, constantemente está bombardeándonos con estas ideas de alrededor de los amigos. Coca-Cola es la comida en amigos, es esa cena con amigos, también es familia, ¿no? Constantemente nos presenta estas cenas, estas comidas en familia, la Navidad Coca-Cola, el árbol de Navidad Coca-Cola, el oso de la Navidad Coca-Cola. Es decir, Coca-Cola ha manejado su estrategia de ventas alrededor de ese concepto de familia, de amigos, de diversión, y lo ha sabido manejar. Esta es la forma en que nos hablan las marcas, ¿no? No se salen de este concepto, ¿no? Coca-Cola no habla, por ejemplo, de trascendencia, ¿no? Del más allá, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Sino este es su concepto principal de Coca-Cola. Ahora, además de las cosas que nos dan gustito, de los productos que nos dan gustito, también compramos las cosas que compramos por placer que nos generan o por las carencias emocionales que nosotros tenemos, ¿no? Muchas veces compramos las cosas no por la emoción que nos provoca, sino por las carencias emocionales que tenemos. Muchas veces creemos que las cosas que compramos van a suplir esas carencias emocionales que tenemos, ¿no? Por ejemplo, esta idea la explota muy bien, por ejemplo, Axe, ¿no? En algún tiempo este desodorante sacó esta cuestión de que había chicos que no eran muy guapos, pero que de repente se ponían Axe y caían los ángeles, ¿no? O las supermodelos se prendían de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco jugar con esa idea de las carencias emocionales. Pero, insisto,
algunas veces compramos las cosas que compramos porque creemos que con eso vamos a suplir esas carencias emocionales, ¿no? Y déjenme ponerles rápidamente un ejemplo, ¿no? Bueno, lo importante de esto es que sepan también qué carencias emocionales o por qué carencias emocionales están comprando mi producto, y esto creo que les va a quedar claro, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo sufre por amor, todo el mundo sufre por amor, ¿no? Unos porque no lo tienen, otros porque no les gusta el que tienen, o no terminan de convencerle el que tienen, y otros porque quieren más de uno, ¿no? Pero todo el mundo sufre por amor, ¿no? En algún momento todos sufrimos, estamos llorando por alguien, estamos con alguien que no del todo nos convence, o a veces no nos convence, o queremos más de, ojalá se pudieran 2, 3, 4, sin problema, etc. La onda del amor siempre es muy problemática, ¿no? El problema del amor llega a ser tan delicado que muchos psicólogos, muchos psiquiatras hablan de que algunas personas son adictas al amor, ¿no? Y esto es muy interesante porque señalan que la adicción al amor es algunas veces igual, incluso se han visto en los estudios de neuroimagen, que presenta el mismo patrón de activación que la adicción a una droga, ¿no? Entonces son estas personas que no pueden estar solas, ¿no? Que rompen con una pareja y quieren inmediatamente emparejarse con otra persona porque estar solo les provoca ansiedad, porque estar sin pareja les produce angustia, se sienten vacíos si no están con una pareja y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues eso habla de la adicción al amor, ¿no? Según algunos investigadores. Supongamos que alguien empieza a tener estas cuestiones de, ay, a lo mejor soy adicto al amor, ¿no? Y un amigo, una buena amiga le dice a esta persona que está sufriendo de adicción al amor, ¿sabes qué? Pues yo te recomiendo que leas un libro, ¿no? Vayas a la librería y busques, pues, estos libros de autoayuda que hay para el amor, ¿no? Si esta persona va a la librería, se puede encontrar títulos como estos de Remedios para el amor, Maldito amor, Sopa de pollo para el alma, Guía para entender a tu corazón, etcétera, etcétera. O sea, de estos títulos abundan en las librerías, en la sección de autoayuda, y supongamos que, no sé, que esta persona se deja llevar por este libro de Sopa de pollo para el alma, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces esta persona que empieza a sufrir de adicción al amor, empieza a leer este libro de Maldito amor, y de repente parece que este libro fue escrito para esa persona, parece que está hablando de su caso, parece que está hablando de su mal de amores, y además le empieza a dar una serie de recomendaciones. Esta persona empieza a poner en práctica esas recomendaciones y resulta que le empieza a dar resultado, que empieza a mejorar sus relaciones siguiendo los consejos de estos libros. Entonces la persona lo que va a hacer es que va a adorar a ese autor, va a estar buscando más títulos de ese autor, va a estar sacándole fotos a las frases que traiga en este libro, va a subir a su Facebook, va a buscar el Facebook del autor, va a buscar las conferencias del autor en YouTube, va a comprar el siguiente título, etc. Ya se volvió fan de ese autor, ¿no? Ya se volvió lo que llamamos en marketing una love mark, ¿no? Precisamente hace eso, ¿no? Son marcas con las que hemos desarrollado incluso una relación de afecto, de cariño, de relación afectiva, cariñosa, ¿no? Hay personas que dicen, yo no puedo usar otra marca que no sea esta, ¿no? Yo no puedo usar otras llantas para mi coche que no sean Pirelli o cualquier otra cosa, pues porque cualquier otra no sirve, no me ha funcionado, pero solamente esta marca me ha funcionado y yo soy fan de esa marca, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, aunque la marca no esté bien o tenga una temporada muy baja, muy mala, de todos modos siguen siendo fieles a la marca, ¿no? Por eso durante algún tiempo, a pesar de que perdía el Cruz Azul, había gente que le seguía yendo al Cruz Azul, ¿no? Porque ya generaron una relación de afecto con la marca, ¿no? Esos son las love marks. Y de acuerdo a los especialistas, estas son las características o las funciones principales para generar una love mark. A través del misterio, nos encantan que nos cuenten historias. El primer paso, de acuerdo a los investigados, para generar una love mark es el misterio o es a través de las historias. Nos encantan las historias. Por eso es que en Facebook y en Twitter, cuando aparecen estas historias basadas en hechos reales de que rescatan al perrito, de que alguien hace un acto heroico, pues nos encanta y las compartimos, ¿no? Nos encantan las historias. Nuestro cerebro está muy todavía con ese cerebro ancestral donde nos sentábamos alrededor del fuego y alguien, el anciano, contaba historias. Nos encantan las historias, ¿no? La otra es la sensualidad, y con esto se refiere a que hay que explotar todos los sentidos, el olfato, el gusto, todo lo que se pueda para hacer llegar nuestra marca a la mente, ¿no? Y la otra es la intimidad, es decir, el grado de cercanía que se sienta la marca con sus consumidores, ¿no? Que la marca fomente eso. Yo te entiendo, yo te escucho, yo te quiero, yo te amo, yo te aprecio, yo esto, yo aquello, otro, etcétera, 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 etcétera. Esa es la manera en que se genera una love mark, ¿no? Y alguien que genera una love mark de manera muy interesante, pues es Steve Jobs, ¿no? O por lo menos Apple todavía. Y entonces Apple se cree que todavía genera estas reacciones de éxtasis o de emociones o de experiencias religiosas. Vemos a esta gente que va a la tienda de Apple y genera estas reacciones de
locura y de emociones y la gente ahí se pasa una noche, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ya para finalizar, les cuento que algunas empresas generan lo que se conocen en psicología social como los in-groups y los out-groups, ¿no? Los in-groups son esos grupos en los que nos organizamos, todos estamos dentro de un grupo, todos somos profesores, por ejemplo, o todos somos arquetos, o algunos son emos, otros son rockeros, otros son ponquetos, pero todos de alguna manera nos podemos agrupar. Existen otros miembros de otros grupos que nos parecen extraños, son los out-groups, son los otros, por ejemplo, los emos odian a los ponquetos y etcétera, etcétera, etcétera. Pero al interior del grupo, la gente es muy solidaria entre ellos. Fuera de los miembros del grupo, pues ya se tienen sus reservas, ¿no? Y esto lo sabe muy bien Apple y genera esta cuestión de los in-groups y los out-groups. Vamos a ver rápidamente este anuncio. Y así se la pasa, ¿no? El anuncio es, hola, yo soy una Mac, y el otro dice, hola, yo soy una PC, ¿no? La moraleja de este anuncio es que aquellos que utilizan Mac pues son como este tipo, son chidos, son desenfadados, son personas jóvenes, alegres. Incluso si ustedes se fijan un poco en la estética del anuncio, el que representa a la marca Apple, al Mac, pues tiene un poco como la estética de Steve Jobs, ¿no? Así desenfadado, con tenis, con jeans. Y en cambio el que representa como a la PC, pues le da un aire como de Bill Gates, que es un poco soso, un poco godines, etcétera, 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 ¿no? Entonces, así es como juegan las marcas, ¿no? Los que usamos Mac somos esto, y los que usan PC son así, ¿no? Tú eres de los nuestros, ¿no? Tú eres chido, tú eres de los que piensan diferente, ¿no? Los demás usan PC, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es como se forman la cohesión entre grupos, ¿no? A través de estos mensajes. Y es lo que también queremos fomentar en nuestros propios emprendimientos, ¿no? Finalmente, las cosas que compramos también las compramos por el valor que representa, por lo simbólico que para nosotros representa, ¿no? Las atesoramos, las queremos, las guardamos. Por ejemplo, en este caso, piensen en esta chica que luce estas joyas que son Seguritos y Shakira. Si un chico, su enamorado de la secundaria, de la prepa, llega con esta cuestión, con este regalito, con esta joya, con este anillo, con este arete, lo que sea, y le dice, ¿sabes qué? Mira, yo te compré esto, o te hice esto, me compré el ciento de Seguritos y le puse a cada uno la Shakira y me piqué y mira, me salió sangre. Y si la chica está enamorada, pues eso le va a representar realmente una joya. Va a decir, wow, esto es una joya, y lo va a guardar durante mucho tiempo. Y hay chicas que tienen su cajita de recuerdos, que tienen 20, 30, 40 años y la siguen teniendo, y son recuerdos de gente de hace mucho tiempo, ¿no? Ese es el valor simbólico. Para esa chica, en ese momento, bajo ese contexto, eso es una joya, ¿no? En cambio, si tú llegas con una mujer más madura, más grande, ya entrada en años, en experiencia, quieres conquistarla con uno de estos, pues no va a querer, ¿no? Ya cambió su idea de joya, ¿no? Una mujer, cuando uno quiere casarse con ella, pues tiene que impresionarla con una joya de verdad, ¿no? Porque ya cambió el concepto de joya, ¿no? Entonces, alguien que sabe de joya, pues es Tiffany, ¿no? Tiffany, pues es la empresa de joyas por excelencia, ¿no? Supongamos que alguien se quiere casar y le decide, para demostrar su amor, comprarle un anillo de compromiso Tiffany, ¿no? Y Tiffany tiene un eslogan de ventas muy, muy interesante que dice, anillos de compromiso, tan único y radiante como el ser amado. Un anillo de compromiso con diamante Tiffany captura de manera brillante la pasión y la promesa del amor verdadero. ¿Qué quiere decir eso? Que si no es un Tiffany, no es amor, ¿no? Así de simple, así lo dice en su eslogan de ventas, ¿no? Si tú quieres conquistar a alguien y si no le regalas un anillo de compromiso Tiffany, pues no es amor, no es amor, ¿no? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, un anillo de compromiso Tiffany? Pues que está aquí, que es oro rosa de 18 quilates y con todas estas características, vale 845,000 pesos. 845,000
pesos, ¿no? Eso es lo que vale un anillo de compromiso Tiffany. Con eso es todo. Muchas gracias por su atención. Espero les haya servido de algo. Muchas gracias. Te agradecemos muchísimo por esta participación. Les he compartido algunos datos de contacto de nosotros en el chat, pero quisiéramos saber si tienen preguntas para que también las compartan por ahí, o bien puedan levantar la mano y podamos darles la palabra con mucho gusto para que puedan interactuar contigo. Tenemos un comentario donde te está felicitando la licenciada Julia Olivares. Ella es gerente de la unidad Aragón. Julia, precisamente levantaste la mano. Si quieres, puedes abrir tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo quiero felicitar al ponente por su conferencia, muy buena, información muy puntual, muy precisa, que les va a ser de mucha ayuda a nuestros emprendedores. Le agradezco mucho su participación. Muy buena información. Gracias. Felicidades. Tenemos a Fer del proyecto SOPI, por favor. Hola, bueno, primero que nada, muchas felicidades. Muy interesante la plática, la verdad. Creo que sí es algo que sí nos va a servir muchísimo. Y mi pregunta es, ¿cuál de todos, la verdad, ya que los estaban diciendo, dije, creo que soy, o sea, la primera compradora compulsiva y todos estos efectos de denominación del efecto porrista, yo soy la más consumista en algunas cosas. Caigo en todos. Pero, ¿cuál es? O sea, como el más efectivo. También depende, sé que depende del producto y depende de qué estés vendiendo, ¿no? Pero ¿cuál sería como el que más atrae clientes? Pues efectivamente, tú lo has dicho, ¿no? Depende del producto, depende de los clientes, depende de tu segmento de mercado, depende de muchas variables. No hay como, este es el más mejor, perdón por decirlo así. Todos estos sesgos, todos estos efectos están en función de lo que tú vendes, ¿no? Lo que yo quiero hacer énfasis aquí con esta presentación, y qué bueno que me das pie para aclararlo, es que esto no son habichuelas mágicas. No es, como decirlo, te vendo habichuelas y de repente empieza a crecer tu negocio, ¿no? Sino todas estas son estrategias que se prueban. Mi aproximación es de hacer pruebas, ¿no? Rápidamente comento el caso de que atendimos a una señora que decía, yo quiero poner una nueva línea de productos, no recuerdo exactamente cuál, ya estoy viendo proveedores, ya estoy viendo stock, ya estoy viendo otras cuestiones, y nos estaba pidiendo ayuda. Y nosotros le dijimos, no, antes de siquiera que veas proveedores y todas estas cuestiones, primero pruebas y lo que tu segmento de mercado quiere, ¿no? Nosotros les propusimos una cuestión muy sencilla, que es haz una publicación en tus redes sociales, en Facebook, en tu página de internet, anunciando que ya tienes ese producto, y vamos a ver cuántas personas reaccionan a eso, ¿no? O sea, no reacciones de, like, me encanta, etcétera, etcétera, ¿no? Sino peticiones, pedidos reales, ¿no? Para hacer corta la historia, la verdad es que hubo pocas reacciones, hubo pocas interacciones, hubo pocas solicitudes, y esa información pues es valiosa, ¿no? A pesar de eso, por lo menos se enteró de que eso no, o de que no había suficiente interés por esa línea de mercado, y afortunadamente no se gastó en stock, no se gastó en buscar proveedores, etcétera. Entonces, hasta para eso sirve, para saber qué no. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia? La mejor estrategia es sentarnos a pensar entre todos, porque nadie conoce tu negocio como tú, empezar a planear una estrategia, implementarla, evaluarla, determinar los resultados, cambiarla, porque no va a pegar seguramente a la primera, e ir haciendo modificaciones, implementando diferentes estrategias, variaciones de las diferentes estrategias. Hay una versión A, hay una versión B, ver cuál de todas esas opciones surge, ¿no? La verdad es que nuestra aproximación del neuromarketing es esa, ¿no? Vamos a hacer experimentos, vamos a hacer pruebas, y que el mercado nos diga qué gusta, qué no gusta, si lo está aceptando, si lo está aceptando. Entonces, así darte, esto es la mejor, pues no podría, pero la propuesta es esa, ¿no? De platiquémoslo y hagamos pruebas, experimentos, y que la realidad, el mercado, nos dé la información, ¿no? Así es, Luis Fernando, muchísimas gracias. Pues sí, justamente es parte de los pilares del modelo de incubación que tenemos, ¿no? En el sistema InnovaUNAM, el preguntarle al cliente si lo que nosotros creemos que quiere es realmente lo que quiere y qué nos dice el mercado. Es correcto, Luis. Tenemos también la mano levantada de José Luis Barrera. Si gustas, puedes activar tu micrófono, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos enfocándonos, por ejemplo, a lo que es la venta de productos, pero ¿qué es lo que sucede cuando nosotros no ofrecemos un producto, ¿no? Sino un servicio? Aprovechando pues tu conocimiento en la psicología, ¿hay algún perfil para el vendedor ideal? La persona que oferta sus servicios tiene que comportarse de alguna manera específica para poder aumentar su porcentaje de ventas. Gracias. Gracias por la pregunta, José Luis. Desde luego, en primer lugar, todas estas estrategias que hemos presentado se aplican igualmente a los servicios, ¿no? Solo que yo las presenté con productos porque es un poco más fácil de entender, ¿no? Es un poco más dinámico el asunto.
asunto. Pero todas estas estrategias se pueden aterrizar en servicios. Desde luego hay que ver qué servicios, cuál es el segmento, cuál es el área y todo esto. Pero, por ejemplo, de las estrategias que yo comentaba de este efecto señuelo, no sé si se acuerdan, presentar, en vez de un par de productos, el barato y el caro, presentar tres, pues lo mismo se puede ofrecer en servicios, paquetes, ¿no? Se pueden ofrecer, el paquete, de hecho se hace, este es el paquete premium, este es el paquete platinum, este es el paquete deluxe, y etcétera, etcétera. A lo mejor no te compro deluxe, porque ese es el señuelo, pero tú buscas que adquieran otros productos y otros servicios. Y desde luego también hay esta cuestión de la actitud del vendedor, ¿no? De las características que debe tener el vendedor. No vas a poner, porque ese es el error que cometen algunos emprendimientos, tú no vas a poner a contestar a una persona que esté aburrida o que no le guste lo que está haciendo, porque te va a espantar a los clientes, ¿no? Tú sí necesitas una persona que proyecte esa actitud positiva, pero que además tenga un discurso de ventas, ¿no? No es una cuestión de improvisación, ¿no? Es una cuestión de capacitación, porque luego hay clientes que son muy exigentes o agresivos. ¿Cómo realizas una compra con un cliente que no le gustó? Es decir, hay muchas estrategias que se pueden implementar. La cuestión es sentarnos y nuevamente evaluar el segmento, el mercado y todo esto. Pero insisto, todas estas estrategias se pueden aterrizar en servicios claramente, ¿no? Sería la respuesta corta y breve en este momento. Muchas gracias, Luis Fernando. Por ahorita no tengo más preguntas en el chat y no tengo más manitas levantadas. De todas formas, si todavía quisieran saber alguna otra cosa, bueno, pues igual ya les pusimos los datos de contacto ahí para que nos hagan llegar si tienen preguntas adicionales y podamos interactuar todavía un poco más con Luis Fernando, si fuera el caso. Bien, pues estaría entonces cesando el cierre del evento. Agradecemos muchísimo a Luis Fernando por esta interesante charla el día de hoy. Y bueno, pues como pudimos ver, él nos ha compartido algunos aspectos muy interesantes relacionados con este tema del neuromarketing. Tras la introducción a la parte fisiológica y el interesante ejercicio auditivo que realizamos en conjunto con ustedes, hemos visto además la estrecha relación que existe entre la economía y la psicología, en este caso desde la perspectiva de la economía de la empresa, aunque desde luego esto también aplica a nivel de la economía y la psicología social, claro, con sus particularidades respectivas, ¿no? Adicionalmente, Luis Fernando pues nos ha compartido algunas estrategias muy útiles, como ya dijeron por ahí, interesantes a través de ejemplos sobre este efecto señuelo, la aversión a la pérdida, el efecto de arrastre, de denominación, de encuadre porrista, en fin, ¿no? Conocimos también aquellos neurotransmisores que intervienen en las experiencias emocionales, que generan anuncios como pues ya vimos, ¿no? Estos que hablan a la empatía del consumidor, en fin, una serie de información valiosa e interesante que generosamente nos ha compartido nuestro invitado el día de hoy, y por lo cual voy a compartir la constancia virtual que entregamos a nuestro ponente como agradecimiento a su valioso conocimiento. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica, otorga la presente constancia a Luis Fernando Cuevas Remigio por la impartición de la conferencia Neuromarketing dentro del programa anual de capacitaciones Innova UNAM 2021. Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, el 31 de agosto del 2021. Esta, con mucho gusto, la estaremos haciendo llegar a nuestro ponente del día de hoy. Y bueno, pues aprovecho también el espacio para invitarlos a seguirnos acompañando, no solamente en este programa de capacitaciones y difundiendo las actividades que organizamos a través del sistema Innova UNAM. También quisiera invitarlos a las siguientes actividades. En primer lugar, tenemos los talleres de emprendimiento. Recuerden que ahora tenemos 3 talleres de emprendimiento: el taller enfocado a los emprendimientos de impacto social, los emprendimientos de base tecnológica y también el taller global para los demás tipos de proyectos. Si tienen interés en emprender, pero solamente cuentan por ahora con esta idea de negocio y todavía no han definido las características específicas de su modelo de negocio, pues les sugiero comenzar por inscribirse a estos talleres. En ellos van a aprender la importancia de entender las necesidades de su cliente para construir su propuesta de valor, y aplicarán herramientas y metodologías precisamente también relacionadas con esta validación de su idea de negocio. Estos talleres se imparten en línea y al finalizar pues podrán acercarse a alguna de las unidades de incubación que forman parte de Innova UNAM para presentar sus proyectos y ser candidatos a incubarse con nosotros. Los invito también a conocer las guías para el emprendimiento profesional. Estas son otra herramienta muy útil para aquellos que desean iniciar un emprendimiento con base en los conocimientos adquiridos durante su formación profesional en la universidad. En estas guías van a encontrar información relacionada con los principios generales que se requieren para la apertura y operación de un negocio independiente, como son, por ejemplo, los trámites básicos, requisitos de apertura, trámites para la operación, entre otros materiales de mucha utilidad. Si ustedes están interesados en recibir el acompañamiento para abrir su negocio
servicio con nosotros, también pueden consultar la convocatoria que está disponible en la página de innova.unam.mx y bueno, pues todavía están a tiempo de acercarse a alguna de nuestras 15 unidades de incubación de empresas para preparar sus proyectos para los últimos comités de selección de este año. Para el caso de los emprendimientos de impacto social, la convocatoria cierra el 14 de octubre y para los demás tipos de proyectos que pueden ser de servicios profesionales y culturales, tecnología intermedia o base tecnológica, el siguiente cierre de la convocatoria es el 28 de octubre, así es que todavía están a tiempo de acercarse a alguna de las incubadoras y bueno, pues esos programas son abiertos a las conferencias como esta al público en general, el programa de incubación y los talleres a la comunidad UNAM. Tenemos también un programa exclusivo para los emprendedores y la comunidad ya del sistema. Este programa es el ABC Legal del Emprendedor. También los invitamos. Aquí llevamos a cabo una serie de asesorías legales prácticas. La siguiente charla es este viernes 3 de septiembre, donde hablaremos sobre los temas relacionados con la responsabilidad frente al consumidor. El siguiente viernes 10 de septiembre, la protección de datos personales y seguimos el 17 de septiembre con la charla sobre la marca registrada. Entonces, bueno, esos son algunos de los eventos. Si requieren más información, nos pueden mandar un mensaje a innovaunam@unam.mx y con mucho gusto les apoyamos en lo que requieran. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Quisiera yo saber si nuestro ponente invitado del día de hoy quisiera agregar algo más antes de concluir esta reunión. No, muchas gracias a todos por su asistencia. Espero haya sido de su utilidad. No sé si me permite hacer un pequeño comercial, porque va a haber un taller de neuromarketing también ofrecido por el Senapime el 8 de septiembre. Entonces están invitados. Toda la información en la página del Senapime. Con todo gusto, Luis Fernando, y bueno, pues están ahí invitados entonces todos ustedes a revisar esta información. Estoy segura que podrán encontrar todavía muchas más cosas interesantes acerca de este tema del neuromarketing, que desde luego es de mucha utilidad. Y bueno, pues reitero nuestro agradecimiento al maestro Cristian, gerente de la unidad de la Facultad de Contaduría y Administración, y a Luis Fernando, así como a nuestros asistentes. Los invitamos a seguirnos acompañando en las próximas charlas. Con esto entonces daríamos por concluido el evento de hoy. Les deseo una excelente tarde. Hasta pronto.